Yo saludo, Gerard, y ya estamos, cuando quieran. Gerardo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. En nombre de Editorial Juzguaires, agradecemos la presencia de todos y todas ustedes para la realización de este nuevo curso organizado por el Centro de Formación Judicial en el marco del ciclo de encuentros con la editorial. En este caso, sobre un libro del doctor Bernardo Kliesberg, Responsabilidad social en un mundo turbulento, implicancias para la justicia. Este libro tuvimos el honor de editarlo en Editorial Juzguaires. Es un honor tener en nuestro catálogo al doctor Bernardo Kliesberg, que es un experto internacional en el tema de responsabilidad social. Y este taller lo organizamos junto con el Centro de Formación Judicial y la Unidad de Implementación de Programas Especiales del Consejo de la Magistratura, a cargo del doctor Julián D'Angelo, que se encuentra presente y es uno también de los coordinadores de este evento. Como les decía, este curso está basado en un libro editado por la editorial Juzguaires, donde nos introducen a los temas más avanzados y a las nuevas tendencias a nivel global en materia de sostenibilidad y desarrollo humano. Y a su vez se plantean desafíos que presentan los nuevos objetivos para el sector público y en particular para la justicia. Y esta publicación se derivó de un ciclo realizado entre el Consejo de la Magistratura en el marco de su adhesión a la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. Agradecemos enormemente la presentación del doctor Bernardo Kliesberg, que se encuentra en el exterior del país, reside en Estados Unidos, así que agradecemos particularmente su disponibilidad para la realización de este evento. Y también queremos agradecer al Centro de Formación Judicial, a su comité académico, presidida por la doctora Marcela Delange, al secretario ejecutivo, el doctor Molina Quiroga, a Lucrecia Córdoba, que es del Departamento de Formación Judicial, y desde ya al doctor Julián D'Angelo, que posibilitó la realización de este evento. La mayoría de ustedes deben conocer al doctor Bernardo Kliesberg. No voy a leer su currículum porque me llevaría toda esta jornada, pero simplemente decir que es sociólogo y economista, una autoridad mundialmente reconocida en materia de responsabilidad social, es asesor de los principales organismos internacionales, Naciones Unidas, OIT, UNESCO, y es autor de más de 60 obras y fue laureado con más de 50 doctorados honoris causa alrededor del mundo, entre otras distinciones. Así que nuevamente agradecer desde Editorial Juzguaires y desde el Consejo de la Magistratura su participación. Les voy a dejar ahora con Julián D'Angelo, que como le dije es el responsable el director de la Unidad de Implementación de Programas Especiales del Consejo de la Magistratura. Adelante, Julián, muchas gracias por organizar este evento conjuntamente con nosotros y el Centro de Formación Judicial, y reitero también mi agradecimiento especial al doctor Kliesberg. Muchísimas gracias, Gerardo. En primer lugar, un agradecimiento a vos por la iniciativa de haber armado este ciclo de charlas en base a este libro, que voy a presentar brevemente algunas consideraciones antes de la presentación de Bernardo, que es lo que realmente hoy nos ocupa. Así que en primer lugar, agradecimiento a Gerardo Filippelli y a todo el equipo de la Editorial Juzguaires, que está haciendo un trabajo impresionante, a Lucrecia Córdoba del Centro de Formación Judicial, y extensivamente a todos los colaboradores del Centro de Formación Judicial, y por supuesto al presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Alberto Máquez, y el vicepresidente, el doctor Francisco Quintana, cuya presidencia de la Comisión de Fortalecimiento depende de la Unidad de Implementación de Programas Especiales. Además, una mención que desde el año noviembre del año pasado, el Consejo de la Magistratura integra además la mesa directiva de la Red Argentina del Pacto Global, con lo cual para nosotros es un orgullo haber elaborado este libro, que fue presentado en la Feria del Libro en el año 2017, que es un libro de absoluta actualidad, a pesar de que tiene ya 4 años. Bueno, en estos 4 encuentros que va a inaugurar hoy Bernardo, nos ocuparemos de actualizar estos contenidos, pero que la verdad es una reflexión a la luz de la pandemia, a la luz de los actuales desafíos, pero el libro es una urgente actualidad. Ya verán, hoy Bernardo va a hablar básicamente de uno de los aspectos. Son 4 capítulos centrales, y trataremos los 4 capítulos en los 4 encuentros, pero básicamente hoy Bernardo se enfocará en los grandes desafíos humanos del mundo actual, por supuesto actualizado a la luz de nuestro contexto
presente de la pandemia y del comienzo de la década de acción para la Agenda de Desarrollo Sostenible. Luego hablaremos de las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, de la responsabilidad social y de la encíclica Laudato Si, entre otros temas que involucran este texto que se denomina Responsabilidad Social en un mundo turbulento, implicancias para la justicia. Y además ya estamos trabajando en un segundo libro, junto a la editorial Jugaires, con lo cual también agradezco a Gerardo esta iniciativa, en base a algunas conferencias también de Bernardo, y algunos artículos que ha escrito y se han actualizado, precisamente para este segundo libro. Pero bueno, el taller nos ocupa de este libro, que ya está disponible en la editorial de hace un par de años, de hace 4 años, como les decía recién, y que, bueno, requiere, por supuesto, es un tema de urgente actualidad, con lo cual hoy Bernardo va a comenzar este ciclo, que continuaré durante los próximos miércoles, así que espero poder contar con todos ustedes, por supuesto, esta jornada y los próximos 3 miércoles. Así que, bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Él acompaña el programa de Responsabilidad Social en la Justicia y Voluntariado que el Consejo de la Magistratura creó en el año 2013, desde sus comienzos, ¿no? Él estuvo en la conferencia inaugural del lanzamiento del programa en el mes de marzo del año 2013, y ya desde antes trabajando junto al equipo del Consejo de la Magistratura y con los diferentes presidentes del Consejo con quienes se ha reunido, el doctor Olmos, el doctor Enzo Pagani, la doctora Marcela Basterra, el doctor Máquez, con todos ha tenido reuniones muy productivas que enriquecen el trabajo que el Consejo de la Magistratura hace en materia de responsabilidad social, desarrollo sostenible y voluntariado. Así que sin más, Bernardo, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Te escuchamos. Estimados amigos, muchas gracias por la invitación a sostener este diálogo. Especiales saludos a Gerardo Filippelli, el director ejecutivo y el alma cotidiana de Just Baires, una editorial tan útil para la Argentina, que con sus publicaciones, sus libros, contribuye a mejorar la calidad del debate, que es un punto fundamental para nuestro país. Gracias, Gerardo, por tu gran trabajo y tu particular interés por el libro que sacamos, al que hizo referencia, que escribí, al que hizo referencia Julián, y por el segundo libro que han aprobado, el segundo libro mío que han aprobado publicar y que saldrá de la mano de Gerardo, que es de máxima eficiencia, saldrá dentro de muy poco tiempo, seguramente. Gracias a Lucrecia, gracias especiales a Julián De Angelo, el director del CENARSEC, de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el centro que me honro presidir, Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social. Gracias por acompañarnos, amigos de todo el país, por lo que han estado comentando de muy diferentes latitudes del país. Gracias especiales por acompañarnos en nombre de todos los que nos están acompañando, a Elvira González Fraga, Elvira Sábato, la presidenta de la Fundación Ernesto Sábato, que hace un trabajo excepcional por los más pobres de la Argentina, ahí cara a cara en los lugares donde ellos viven con muchos resultados, rescatando vidas. Si les es de algún interés ampliarlo, que ahora vamos a ver brevemente, las limitaciones de tiempo, pueden encontrar el canal en YouTube dedicado a mis obras y conferencias recientes. Ayer di, por ejemplo, una conferencia para México en gran escala, junto con Leonardo Boff, y hablamos los dos de algunos de los problemas fundamentales del género humano.
y hay otras conferencias recientes. Pueden entrar en YouTube, tienen que entrar Bernardo Klixer Oficial, y allí entran en el canal, creo, Raúl Segarra en YouTube, donde, con gran eficiencia, donde tienen Informe Klixer, que ganó premios de la televisión mundial, y tienen, transmitido originalmente por el canal Encuentro, y tienen una cantidad de conferencias mías recientes, de las últimas semanas y meses, en muy diferentes lugares del mundo. Tienen que entrar, si les es de algún interés, Bernardo Klixer Oficial, se llama lo que tienen que apretar para entrar al canal YouTube, entrando a YouTube, ¿no? YouTube, Bernardo Klixer Oficial, y ahí podrán ampliar lo que vamos a tratar de presentarles a continuación. Es un momento muy, muy particular del género humano, ¿no? Es un momento que ha habido pocos momentos en toda la historia del género humano donde la suerte de todo el planeta estuvo en un punto tan delicado como lo está actualmente. Es un momento de máxima incertidumbre, con muy poca capacidad de predicción, de volatilidad enorme, de complejidad. Estamos en un mundo totalmente interrelacionado, en la aldea global, y la complejidad ha ido en ascenso más en esa aldea global. Es un momento en donde hay tres grandes temas, hay una cantidad de temas, pero hay tres grandes temas que tienen en vilo a todo el planeta. Y eso recorre todos los países virtualmente del planeta. Un gran tema obviamente es la pandemia, la mayor pandemia de este tipo probablemente en la historia del género humano, según dice Bill Gates. Un segundo gran tema es el del cambio climático. Está en un momento absolutamente crítico y con tendencias muy, muy alarmantes. Y un tercer gran tema que tiene mucha interrelación con los dos anteriores y además está siendo agravado totalmente por la pandemia y por el cambio climático, es el de las desigualdades. Eso hace que, como dice el secretario general de la ONU, que termina de ser reelegido, Antonio Guterres, no estamos todos en el mismo barco. Todos padecemos los efectos de la pandemia, debemos estar alerta con todos los medios posibles, pero la pandemia es totalmente desigual en sus impactos, y justamente voy a poner a foco una desigualdad central actualmente, la desigualdad en el acceso a la vacuna. Hay consenso que la vacuna debería ser un derecho universal, pero en la realidad no está sucediendo eso. Por otra parte, tampoco estamos en el mismo barco en lo que se refiere al cambio climático. Hay algunos que están mucho más afectados que otros, y quien puso este tema por primera vez en el centro de toda la humanidad con enorme fuerza fue el Papa Francisco, su gran encíclica Laudato Si, subraya especialmente los efectos totalmente desiguales del cambio climático en diferentes sectores de la población. Y estamos en un pico de desigualdades en la historia del género humano. Esta tormenta perfecta que vive actualmente el género humano amenaza seriamente el futuro
Y finalmente yo agregaré al final de recorrer rápidamente con cifras actuales, con las cifras más actuales que hay disponibles, estos tres grandes problemas. Agregaré lo que me lleva a trabajar con todo mi humilde y modesto esfuerzo por todo el género humano, que es la esperanza. Sin embargo, a pesar de los momentos muy críticos y de los pronósticos reservados, hay motivos para la esperanza. Y vamos a recorrer estos tres momentos, vamos a terminar con explicar qué queremos decir cuando decimos que hay motivos para la esperanza. En primer lugar, pandemia. ¿En qué situación realmente estamos? Por un lado, el virus ha mostrado que tiene tremenda capacidad de propagación y ha tomado virtualmente de toda la superficie del planeta, con muy poca excepción. El virus se ha demostrado absolutamente fatal para los seres humanos. Estamos en 170 millones de personas contagiadas, 4 millones aproximadamente, de 3.800.000 exactamente, según la Universidad Johns Hopkins, a la fecha de víctimas fatales del virus. Y el virus se ha ensañado con los más débiles del planeta. Y se ha ensañado no porque el virus tenga algún gene que lo lleva a los más pobres, sino los más pobres tienen una vulnerabilidad mucho mayor frente al virus. La mayor cantidad de víctimas en los países más afectados, en los Estados Unidos, han sido de color o de los grupos latinos. La mayor cantidad de víctimas en promedio, porcentualmente, a sus porcentajes de presencia en la población, de 2 a 3 veces el número de víctimas en las personas de color y las personas latinas en Estados Unidos. Son las dos más grandes minorías de los Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo en la India, segundo país con más víctimas del planeta. Están siendo afectados en esta catástrofe epidémica que está viviendo la India, los más pobres en primer lugar, y está sucediendo en el Brasil, al lado de Argentina, donde las cifras de víctimas fatales y de contagiados crecen a una velocidad fenomenal, y eso lo ha convertido en un infierno para los más pobres, porque las víctimas de los brasileros de color y de los brasileros morenos y de los indígenas brasileros son mucho mayores. En los tres casos hay es terreno mucho más fértil para el virus, el que significan las personas con precondiciones. Y precondiciones quiere decir si hay hambre, si hay mala nutrición, si hay hacinamiento, si hay malas condiciones de sanidad, si hay débiles sistemas hospitalarios. Así sigue todas las condiciones de lo que constituye la pobreza extrema y la pobreza en general. Recordemos que la mitad de la población del mundo está virtualmente por debajo de la línea de la pobreza actualmente, y un porcentaje muy significativo de la población mundial está en pobreza extrema. Más de 700 millones de los 7.800 en pobreza extrema, y la epidemia arrojó más de 150 millones más a la pobreza extrema en solo un año.
solo el último año. Los más pobres, y la pobreza coincide con la condición de minorías en Estados Unidos y coincide con el color de la piel y otras condiciones, como en el caso de los indígenas, de carácter étnico. Recordemos que todos estos elementos de pobreza y de pobreza extrema hacen mucho más fácil la penetración del virus en estos sectores de la población. He escrito un artículo reciente en Le Monde Diplomatique, ustedes lo pueden encontrar con facilidad entrando digitalmente en Le Monde Diplomatique. He escrito 2 artículos de fondo, uno hace 6 meses atrás y otro ahora con las cifras totalmente actualizadas, sobre las desigualdades en la pandemia, mostrando las diferencias de vulnerabilidad que son de gran consideración. En algunos casos hay políticas antipandemia que en los países que mencioné están operando activamente y con resultados muy significativos. En el caso de los Estados Unidos del presidente Biden, que ha tomado el tema como prioridad absoluta para los Estados Unidos y que en un corto periodo de tiempo ha logrado porcentajes altísimos de vacunación de la población y de aplicación de la utilización de las mascarillas y otras precauciones sanitarias, pero fundamentalmente estas que son centrales. Actualmente los Estados Unidos tienen el 63% de la población vacunada, y la ciudad de Nueva York ha llegado al 71% de la población vacunada, lo mismo que el estado de California. Y en ambos ha descendido significativamente las cifras. En cambio, la falta total de políticas públicas en el Brasil, el abandono de los pobres a la pandemia, que ha significado su negación sistemática por parte del gobierno de Bolsonaro, enjuiciado mundialmente por esto. Hay intentos muy serios de llevar lo que ha sucedido en el Brasil al Tribunal Internacional, que juzga los crímenes más atroces del género humano. La falta de conocimiento total el peligro de la pandemia y el relegamiento total de la población pobre y de la población en general, el abandono por parte del Estado de su función central en este tema ha llevado a que en poco tiempo la cantidad de víctimas ha crecido a más de 400.000 muertos y a una cifra fenomenal de infectados, etc. Segundo punto. Primer punto, la pandemia es mortífera, la pandemia es universal y la pandemia es totalmente desigual, tiene expresiones totalmente desiguales. Segundo punto, hay esperanzas frente a la pandemia, claramente. Las vacunas se están demostrando ser efectivas y donde se aplican masivamente reducen las cifras de la pandemia. Hay ejemplos muy claros de eso. En los Estados Unidos mismos las cifras han bajado significativamente por efecto de la vacunación masiva. De acuerdo al doctor Fauci, la máxima autoridad mundial en la pandemia, el jefe de asesores del presidente Biden, cuando se supere la cifra del 70%, las esperanzas son muy altas de que la pandemia sea arrinconada, digamos, de que las personas estén protegidas por las vacunas y entonces el virus no tenga dónde entrar. Eso está sucediendo en Nueva York, en California,
Vermont en Estados Unidos, otro estado de Estados Unidos, se ha llegado al 80% de vacunación de la población. Es el caso también de Israel, que logró en muy corto tiempo vacunar a la gran mayoría de su población, cifra ya está superando el 70% de la población. Nueva York abrió hoy justamente sus puertas enteramente como ciudad liberada. Israel se declaró país liberado hace pocos días atrás. En California también todas las restricciones como zona liberada de la pandemia. Esto abre esperanzas fenomenales para el género humano. No son los únicos ejemplos, en la cabeza de todos los ejemplos está siempre Nueva Zelanda, que virtualmente nunca tuvo pandemia, y ahí políticas conducidas por una mujer excepcional, políticas públicas, como ella llama ella, totalmente con compasión, es decir, pensando en primer lugar en los más postergados, cumplieron un papel central en proteger a toda la población, convocando a toda la población a participar en la gran lucha contra la pandemia. Si este es el panorama, deberíamos estar muy ilusionados en que la pandemia sea derrotada en poco tiempo, porque hay cómo hacerlo. Hace un año atrás no había cómo hacerlo. Ahora hay vacunas y han demostrado ser efectivas. Se va a sumar a las vacunas otra más ahora en los próximos días, que anuncia un 95% de efectividad y que no necesita temperaturas especiales. O sea, la vacuna es muy concreta, pero la vacuna es concreta para los países ricos, estimados amigos, porque las cifras son muy desoladoras cuando se analiza la distribución mundial de posibilidades de acceso a las vacunas. Mientras que en algunos países, en algunas ciudades, la cifra se está acercando al 70%, al umbral crítico para erradicar la pandemia. ¿Saben ustedes qué porcentaje de la población de África está vacunada? El 1,3%. ¿Y qué porcentaje de la población de los 100 países más pobres del mundo está vacunado? El 0,3% de acuerdo a las Naciones Unidas. Esto significa que hay una desigualdad radical en el acceso a la vacuna. Es una de las mayores desigualdades que hemos conocido en la historia. El doctor Fauci dice, no puede ser que en los países ricos las personas tengan pleno derecho a la vida frente al coronavirus, mientras que en los países pobres tienen probabilidades altísimas de contagiarse, ser hospitalizadas o ser víctimas fatales. Y en los países medianos la situación es difícil. En los países en desarrollo, así llamados, algunas cifras que ustedes pueden encontrar en el seguimiento permanente de las vacunas que hace la Universidad de Johns Hopkins, y que les leo textualmente. Mientras que en los países ricos se ha aplicado el 84% de todas las vacunas, porque otro dato favorable es que la producción de vacunas crece mucho más rápido de lo que pensaba que iba a crecer. Y hay más de 2 millones de vacunas aplicadas ya. Pero el 84% de los países ricos. En cambio, en los países en desarrollo y en los países pobres, los porcentajes son porcentajes como los siguientes. Y les cito algunos de los países más poblados del mundo. En Nigeria,
son en países que su mayoría tienen más de 100 millones de habitantes, o cifras muy cercanas a esa, o mucho más altas que esa. En Nigeria, solo el 4% de la población tiene vacunas, el país más populoso de África. En Egipto, el 0,7% de la población está vacunada. En Sudáfrica, el 1% de la población está vacunada. En Bangladesh, uno de los países con mayor población del mundo, el 2,9% de la población está vacunada. En un país demográficamente entre los principales del mundo, Indonesia, el 4,6% de la población está vacunada. En el multitudinario Pakistán, el 1,2% está vacunada. Es decir, la vacuna no está llegando a, decíamos que hay 7.800 millones de personas en el planeta. El desideratum sería que el 70% de la población del planeta esté vacunada. A ese desideratum se está acercando en este momento los Estados Unidos y los países europeos. Los grandes países europeos ya tienen más del 42%, en algunos casos cerca del 50% de la población con una vacuna, por lo menos, y está subiendo rápidamente la población vacunada. Pero en los grandes países asiáticos también hay porcentajes significativos en Japón, y en Corea del Sur, en Singapur, excelentes cifras en relación a la pandemia, de baja pandemia, pero en los países ricos, los países pobres y en desarrollo, está viviendo otra realidad. Y entonces alguien podría decir, bueno, pero es una cuestión de tiempo. La vacuna va a llegar a los otros países con el tiempo. Pero este tipo de reflexión no es consuelo de ninguna índole. El director de la Organización Mundial de la Salud termina de ponerlo frente a la reunión de los G7. La reunión de los G7, 7 países más poderosos de la economía mundial, con pocas excepciones, están fuera de los G7. En la reunión de los G7 se acordó entregar 1.000 millones de vacunas entre este año y el año próximo a los países pobres, fundamentalmente, ¿no? A través del mecanismo creado por las Naciones Unidas, COVAX, que entrega vacunas fundamentalmente, no fundamentalmente, sino casi exclusivamente, a los países pobres. Pero la reacción del director de la Organización Mundial de la Salud ha sido, con esto no solucionamos nada. Es un avance de ya y es mucho mejor que situación previa. Pero él dice, mueren 10.000 personas por día por el coronavirus. 10.000 personas por día. Y a este ritmo de acceso a las vacunas, muchos países recién se van a acercar a un acceso razonable en el año 24, o en el año 23 otros. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los 10.000 que mueren por día? Dice el director de la Organización Mundial de la Salud. Y no solo son los 10.000 que mueren por día, está el tema de las cepas. Mientras el virus tiene terreno libre para seguir contagiando, puede seguir mutando y mutando y mutando. Y entonces la situación se puede hacer cada vez más complicada. Y esto que dice el Papa Francisco con frecuencia, cuando exige actuar de inmediato, el Papa Francisco dice, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y está haciendo referencia con su pragmatismo y claridad
absoluta y transparencia total, y está haciendo referencia a esto, el riesgo que no se puede esperar hasta el año 24, porque no se puede esperar para la población atormentada por el virus, y no se puede esperar por el tema de las cepas, entre otros. Y entonces hay que estar en la desesperación, ¿no? Porque hay solución. Porque hay solución. Una revista conservadora, de excepcional lucidez y calidad, The Economist, en su último número, dedica su editorial a mostrar que hay solución. El editorial se llama Inoculación, Inoculación, Inoculación. ¿No? Es la traducción al inglés de vacunación, vacunación, vacunación. Y explica The Economist que se necesitaría para llevar a toda la población del mundo a un 70% de vacunación, 60.000 millones de dólares. Y dice, esto parece, perdón, 60.000 billones de dólares. Entonces dice, ¿esto parece una cifra inalcanzable? No, porque el Fondo Monetario, por ejemplo, ha hecho el cálculo de que el rédito, el retorno sobre la inversión para la economía mundial sería de 9 trillones de dólares. The Economist calcula, junto con el Fondo Monetario, que invertir en dar acceso a las vacunas a los sectores más pobres del planeta, a los países en desarrollo y a los países pobres, significaría una tasa de retorno sobre la inversión del 18.000%, calculo. 17.900 y pico por ciento. Y esta es la inversión de mayor retorno que puede haber en el planeta. No puede haber ninguna inversión mayor que esta. Y entonces The Economist dice de que es increíble que no se piense en estos términos, que es que se piense pequeño, dice The Economist, en la cuestión, y no se piense en grande. Exactamente 17.900% de tasa de retorno sobre la inversión en 4 años. Se necesitan, la cifra exacta es 50.000 millones de dólares. Para lograr llegar al 70% de la población mundial. Tasa de retorno en 4 años acumulativa es la que nos dice. Entonces, ¿quién no haría una inversión de ese tipo con una tasa de retorno así si tuviera esa oportunidad? Dice The Economist. Es un cálculo conservador, una revista conservadora, pero absolutamente lúcida. Y está esa cifra, bueno, algunas comparaciones. El director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho ayer, digamos, desencantado de la reunión del G7, porque dice poco, es mucho mejor que lo que había antes, es decir, antes no había nada, y gracias a iniciativas fundamentalmente del presidente Biden, es que el tema estuvo en el centro del G7, y Estados Unidos apostó 500 millones de vacunas, de los 1.000 millones que aprobó el G7 en su conjunto, pero el director de la Organización Mundial de la Salud dice, se necesitarían este año 17.000 millones de dólares. Y eso es el 1% del presupuesto militar de Venezuela. O sea, si se bajara el gasto militar solo en un 1%, se podría avanzar muy rápidamente en términos de la vacunación.
Y The Economist a su vez hace otro cálculo que es los 50.000 millones de dólares que se necesitan son el 0.13% del Producto Bruto de los 7 países del G7. 0,13% del Producto Bruto. O sea, los recursos están. Cuando se dan esas cifras se habla de entregar las vacunas y formar y preparar a los países para su aplicación. O sea, entrenarlos en cómo se aplicó la vacuna en gran escala, en muy poco tiempo, en los Estados Unidos de Biden, en Israel, en otros lugares donde la eficiencia ha sido máxima. Existe, por lo tanto, la posibilidad. Pero es necesario pensar éticamente el tema. Como lo piensa Fauci cuando dice no puede ser que algunos estén muriendo masivamente y otros tengan todas las posibilidades porque todos deben tener el derecho a la vida asegurada. Desde ya que es muy positivo que hayan mejorado las cifras en el mundo rico, pero es muy importante que la carrera sea mucho más rápida. Y la producción lo permite, porque las cifras de producción son muy alentadoras. Como les decía anteriormente, ha crecido mucho más rápido en la producción de lo que se pensaba y las perspectivas son muy alentadoras. El ingreso de nuevas vacunas y la multiplicación de las capacidades de producción de las vacunas que encabezan el liderazgo de las vacunas en el mundo. Pero es imprescindible que haya los gestos morales. Uno de los gestos morales lo propuso el mismo presidente Biden, que es el de suspender las patentes en todo lo que tenga que ver con la vacuna. Dada la situación de emergencia mundial, esto facilitaría el desarrollo de vacunas y la producción de vacunas en los países con más dificultad. Sin embargo, los intereses económicos que se oponen a la suspensión de las patentes son muy fuertes. Y a pesar de haber sido la idea propuesta por el mismo presidente de Estados Unidos, ha tenido resistencia enorme en los Estados Unidos mismos por parte de los sectores conservadores, más conservadores, que se oponen también a una parte de ellos a la vacuna misma incluso, que están haciendo campaña activa para que el 25% de la población que no se ha vacunado todavía no se vacune, alegando los argumentos que ustedes escucharon en el periodo presidencial anterior, que el problema no es de la importancia que se le atribuye y que eso de que el Estado vacune a la gente es una intromisión del Estado en la vida de la gente, etc. El gesto de las patentes es uno de los gestos necesarios. También hay la posibilidad de transferencias directas de la capacidad de vacunación por parte de los grandes laboratorios mundiales y la posibilidad de multiplicar totalmente las cifras de donaciones de que se habla. La Organización Mundial de la Salud dice que se necesitan 11.000 millones de vacunas. El G7 donó 1.000 millones de vacunas. Entonces faltan 10.000 millones de vacunas. Por eso la crítica a las decisiones del G7 son un avance, pero se necesita mucho más. Pero no es solo el G7, son grupos de países con más capacidades y con más riqueza del planeta. ¿Habrá solución? Éticamente tiene que haberla y prácticamente tiene que haberla. Porque o nos unimos todos, o nos salvamos todos, como dice el Papa Francisco.
Mi segundo punto, muy rápido por el problema del tiempo, no quería dejar de tocar el cambio climático. Cuando yo escribí el libro que estamos comentando, en el año 17, las cifras eran muy alarmantes sobre el cambio climático. En ese año, o un año antes, el Papa había publicado Laudato Si. Actualmente las cifras son peores, bastante peores. Las Naciones Unidas dicen que si no mejoran hasta el 2030, si no bajan la emisión de gases gases que envenenan la atmósfera, de dióxido de carbono, de metano, si no bajan las cifras hasta el 2030, vamos a tener consecuencias climáticas, ya las tenemos todos los días, pero aún muchísimo más severas, que van a afectar especialmente a los pobres del mundo. Están afectando, este es el año de más migraciones por el cambio climático de la historia, están afectando, ha sido el año de más huracanes y más violentos, se aproximan temporadas peores porque se recalienta totalmente los mares, porque se deshielan las grandes extensiones de hielo y sube los mares, y todo eso genera climas pro huracanes, porque se producen grandes sequías por el otro lado, que están causando hambrunas enormes en el Cuerno de África y en otros lugares del planeta. Pero también en este campo hay soluciones. La solución de fondo, obviamente, es cambiar de la matriz energética, pasar de energías sucias a energías limpias. Está claro que los países que están pasando a energías limpias están logrando reducir totalmente la huella climática. Países como los nórdicos, por ejemplo, que están utilizando cada vez más la energía eólica, que es una gran esperanza para todo el género humano. La energía eólica se extrae de los vientos en tierra, pero también de los vientos en mar, que son muchísimo más potentes, y algunos de los proyectos de crear granjas eólicas en gran escala, como el que tiene el estado de California actualmente, como el que tiene Dinamarca, que es el país con mayor producción de energía eólica del mundo. La energía solar es otra fuente fundamental de energía limpia, y los costos de la energía solar son hoy casi, han bajado sideralmente por el desarrollos tecnológicos. Es posible, hay otras fuentes, la maremotriz, la energía del interior de la Tierra misma, y otras fuentes de energía limpia. Las cuestiones son los intereses económicos en juego. Los que viven de energía sucia no quieren abandonar el carbón, el petróleo, los grandes productores de energía sucia se resisten por todos los medios. Pero si se avanza en ese sentido, y nuevamente el plan medioambiental del presidente Biden, anunciado y comprometido públicamente, es el de bajar las emisiones venenosas, bajarlas en 45% antes del 2030, y el plan oficial de la Unión Europea es bajarla en más de un 50%. Si se va en esa dirección, habrá como confrontar, pero si no se apuran los tiempos, nuevamente el cambio climático le puede ganar a los seres humanos por la agudeza de la situación. En mi tercer y último capítulo es que todo esto está generando desigualdad. Si en el año 17 la desigualdad era muy grande, cuando escribimos el libro, actualmente la desigualdad es mucho mayor, que el último año y medio la pandemia y el aumento continuo del cambio climático, el calentamiento global, han generado más y más desigualdad. Vivimos en un mundo donde 26 personas tienen más que
3.800 millones de personas. Entre esas 26 personas están algunos de los que han obtenido los beneficios más altos de toda la historia del género humano en el último año en medio de la pandemia, ¿no? Según indican permanentemente todas las cifras. La pandemia y el cambio climático generan desigualdad, y la desigualdad significa más personas expuestas a la pandemia. Han expuestos los que han perdido el trabajo, millones y millones, ante la retracción económica que produjo la pandemia, con la necesidad imprescindible de proteger a las personas, y se han debido buscar desesperadamente trabajos expuestos. Y muchas de las cifras de víctimas, enfermos y de víctimas fatales están en los trabajadores expuestos, que trabajan entregando productos a millones de personas, en trabajos que significan contacto masivo y frecuente con muchas personas, y por lo tanto una exposición mayor al contagio. Y están los pobres del planeta que han perdido la tierra y han migrado masivamente a donde puedan, arriesgando sus vidas en estas migraciones gigantescas, producto de la desigualdad, porque no tienen, porque los latifundios y porque la falta de protección a los agricultores pobres. Los agricultores pobres son una de las poblaciones más numerosas del planeta y una de las más válidas del planeta, los colocan en un punto de vulnerabilidad mucho más alto frente al coronavirus. O sea, las tres cosas se vinculan entre sí. La desigualdad, el cambio climático y el coronavirus, y se retroalimentan en un círculo perverso infernal. Mi último punto. Y hay esperanza. A pesar de todo lo que he mencionado, les describí la pandemia a 2021, junio del 2021, con las cifras de todo orden, actualizadas, les describí el cambio climático, y les describí muy rápidamente por tiempos las desigualdades, y hay esperanza. Y claro que hay esperanza, porque en todos los frentes que le describí hay seres humanos, millones y millones de seres humanos que quieren otra cosa diferente. La inmensa mayoría del planeta, por ejemplo, el 95% de todos los jóvenes en las encuestas Gallup son absolutamente pro verde. Quieren que el mundo sea verde y defienden ardorosamente la causa pro verde. Quieren un planeta limpio totalmente. Y por el otro lado, al mismo tiempo que eso está sucediendo con los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes, la gran mayoría, quieren justicia social en las encuestas. Quieren que haya posibilidades reales de acceso, quieren una reducción sustantiva de la pobreza. Les voy a leer cifras muy indicativas. Muy indicativas de de las luchas que surgen de colectivos de jóvenes y también colectivos de mujeres. La gran esperanza del género humano es actualmente la mayor participación de la mujer en todo, en la política y alzando la voz para defenderse de la violencia doméstica, de la violencia de género en todas sus expresiones, y de las discriminaciones, de las que no me voy a poder ocupar por el tiempo, pero que siguen siendo muy groseras, para llamarlos de algún modo, etc.
La mujer y los jóvenes son dos grupos que le dan esperanza al género humano y que están participando activamente. Han cambiado resultados de elecciones totalmente a favor de ideales nobles, etc. Y están interviniendo. El ejemplo que quería mencionar, hay varios ejemplos, pero un ejemplo de la sociedad civil, Mackenzie Scott es quien se divorció de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Y en ese divorcio le tocó una cantidad muy importante de millones y millones de dólares. Ayer Mackenzie Scott se convirtió en la noticia mundial de esperanza. El año pasado fue la mayor filántropa del planeta, porque ella decidió que lo que recibió de la fortuna, la gigantesca, lo va a dedicar a que el mundo mejore. Entonces el año pasado donó 6.000 millones de dólares a más de 300 ONGs. Porque ella cree en las ONGs y en la sociedad civil. Y no creó, en el apuro por donar los 6.000 millones de dólares, dijo, yo no voy a crear ninguna fundación. Mackenzie Scott es una mujer de 50 y pico de años, porque estoy muy apurada por entregar el dinero. Entonces no quiero burocracia de ninguna índole, quiero entregar el dinero a quienes lo necesitan. Ayer todos creyeron que era un gran gesto. Ayudó, donó fundamentalmente a organizaciones que trabajan con los pobres, que era un gran gesto, pero que era un gesto nomás. Que ayer donó 2.800 millones de dólares a 250 ONGs. Y subrayó, en un ejemplo que es para ser muy tenido en cuenta, subrayó. Normalmente cuando se dona, se pone el énfasis en las noticias, en el donante, en el filántropo. Yo quiero que desaparezca el filántropo. Yo quiero que el énfasis total en las noticias, de mi medio de prensa no va a salir ninguna noticia que resalte a Mackenzie Scott. Quiero resaltar a las 280 ONGs a las que le estoy donando el dinero, porque las seleccionamos muy cuidadosamente por su impacto sobre la población de color en Estados Unidos, por su impacto sobre la población latina en Estados Unidos, por su impacto sobre la salud de los más pobres en medio de la pandemia, por su impacto sobre la educación. Entonces, esa gente que lucha a nivel local, dijo ella, pequeñas ONGs en muchos casos, con las uñas y los dientes, no sabiendo si van a tener que cerrar la semana próxima por falta de recursos, esa es la gente que quiero que aparezca destacada en las noticias. Hay personas así, ¿no? Y son una esperanza ya para el género humano. Hay 150 millones de voluntarios, hay 1.000 millones de personas trabajando en el movimiento cooperativo, que a su vez ayuda a 3.000 millones de personas. Ahí no hay despidos, ahí hay protección total de los que trabajan allí frente a la pandemia, ahí hay los ideales éticos llevados a la práctica, y ahí lo que termina de suceder en Exxon. Exxon es la mayor empresa petrolera del mundo. Yo me dedico a la responsabilidad social empresarial como uno de los temas, porque creo que, así como la sociedad exige con toda razón ética a los políticos, hoy la sociedad exige cada vez más ética a los empresarios, especialmente a los empresarios poderosos, y ese camino hay que profundizarlo totalmente. Y hay empresarios poderosos que dan ejemplo de lucha por la sostenibilidad, por eliminar la huella climática, y que han dado ejemplo en compartir, exigiendo
por ejemplo, que los 500 más ricos del mundo entreguen por lo menos la mitad de su fortuna para causas de interés público. Exxon es la empresa petrolera número 1 del planeta. Es muy contaminadora. Ha prometido una y otra vez que va a bajar sus niveles de contaminación, pero en la práctica no se ven resultados y concretos de corto plazo. Tuvo su asamblea anual de accionistas, en donde se nombra la junta de dirección. Eso sucedió hace muy pocos días atrás. Sucedió algo que no había sucedido en toda la historia. Exxon fue fundada por la familia Rockefeller, pero ya no es propiedad de la familia Rockefeller. Y algunos de los miembros de la familia Rockefeller la han criticado permanentemente por su huella climática tan acentuada. Se formó un fondo de inversión para ir a la asamblea de accionistas, que tenía nada más que el 0,3% de las acciones. Se llama Eugene 1. Pero que se fijó como objetivo conseguir que de los 11 miembros que se iban a nombrar del directorio, que normalmente es un trámite burocrático, o sea, la presidencia de la empresa nombra a los miembros del directorio simplemente, y la asamblea lo aprueba, esta vez se luchara. Eugene 1 se puso al frente de la lucha porque 3 de los directores fueran ambientalistas, con una trayectoria ambientalista, y que lucharan en Exxon para que se cumplieran los compromisos de bajar, de ir gradualmente convirtiéndose de una empresa que trabaja solo en energías sucias a una empresa energética que va en camino a las energías limpias. Parecía imposible, pero resulta que el fondo de inversiones más grande del planeta, BlackRock, se ha fijado como un objetivo la sostenibilidad. Y cada vez más invierte, según dice su presidente, Lawrence Pink, invierte en empresas que tienen un compromiso claro de sostenibilidad, con planes de business plan, con planes de negocios que apuntan a la sostenibilidad. Y resolvió, ante el llamado de Eugene I, se alió a Eugene I. Y también y ellos sí tienen un peso accionario importante en la Asamblea de Accionistas de Exxon. Y se le sumó también el Fondo de Pensionados de Nueva York, que también tiene un peso, y el Fondo de Jubilados del Estado de California, y el Fondo de Maestros del Estado de California, y otros 2 grandes fondos que siguen a BlackRock y que están aportando también por la sostenibilidad en las empresas. Y entre todos ganaron los 3 puestos de los ambientalistas. Y entonces ahora va a haber una pelea para escuchar a la sociedad en cuanto al cambio climático. Y mi última referencia, ¿cómo no tener esperanzas si junto a políticas públicas que han logrado resultados muy importantes? Nueva Zelanda virtualmente no tiene pobres, los países nórdicos no tienen pobres, tienen la mejor igualdad del planeta, toda la gente tiene la mayor esperanza de vida del planeta, las mejores oportunidades del planeta. Fue junto a políticas públicas de esta calidad. A responsabilidad empresarial que puede alcanzar picos como estos que mencioné, que no son los usuales, pero que puede alcanzar, junto a una sociedad civil movilizada, que puede alcanzar picos como lo de Mackenzie, Scott y las grandes organizaciones de la sociedad civil, como Caritas y la AMIA, la red social en la Argentina y otras que hacen un trabajo excepcional. Junto a la voz
Francisco, acompañando siempre todas estas luchas. Lo mejor está también la justicia. Y hay varios fallos que se han producido muy recientemente que han sentado precedentes históricos. Un fallo fue el de la justicia de Holanda. La justicia de Holanda falló condenando a Shell, la tercera petrolera del mundo entero, holandesa, a bajar en un 50% sus emisiones contaminantes en un corto periodo de tiempo. Y la conminó usando como base jurídica la defensa de los derechos humanos del pueblo holandés y de todo el planeta Tierra. O sea, lo que significa la contaminación entendida como violación de los derechos humanos, que es lo que es en la práctica. 20% de todas las muertes en el mundo se producen por la altísima polución, por ejemplo. Y otro fallo de la justicia canadiense, del Canadá, frente a una serie de medidas descarbonizantes que tienen que ver con los bonos de carbón, etc. Iniciativas descarbonizantes que había tomado el primer ministro Trudeau del Canadá, fue litigado en los tribunales por los intereses que eran afectados. Se le hizo un juicio para que retire esas medidas, y la justicia del Canadá falló a favor de Trudeau, condenando a los intereses creadores de más carbón en la atmósfera, nuevamente en nombre de los daños que eso significaba para el género humano y para el pueblo canadiense mismo. Es decir, en todos los frentes, estos fallos están generalizados, obviamente, pero sientan una jurisprudencia fenomenal. El fallo holandés llevó a que el presidente de Shell a nivel mundial, en lugar de apelar el fallo, dijera: se nos anticiparon por pocos días, porque estábamos planeando lanzar la medida que nos están obligando ahora a imponer. El género humano quiere un mundo en donde el derecho a la pandemia sea universal, quiere un mundo donde los cielos vuelvan a ser transparentes, se recupere el equilibrio con la naturaleza, y quiere todo esto ya, porque todo esto, estimados amigos, ahí yo lo llamo una ética de la urgencia, porque cada día mueren 10.000 personas porque no tienen la vacuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Hemos tenido muchísima gente siguiendo esta presentación con mucha atención. Y bueno, voy a leer algunas de las preguntas. Bueno, las preguntas son prácticamente no para un curso de 4 clases, sino para un posgrado, pero bueno, agradezco a Noelia Roland y a Roberto Fernández las preguntas que han acercado. Son bastante geniales, por eso lo decía. Noelia decía: ¿considera que la actual pandemia constituye un disparador para instar una mayor cooperación internacional que perdure a largo plazo y promueva el desarrollo? Y Roberto pregunta sobre de qué manera podría considerar posible un sistema de producción mundial sustentable con el ambiente y que al mismo tiempo conduzca a la reducción de las desigualdades socioeconómicas. Una primera pregunta del tema de la cooperación internacional, ¿no? Si este contexto va a lograr que finalmente los países profundicen sus acciones en materia de cooperación. La segunda pregunta, más orientada a la segunda parte de la presentación tuya, que es vinculada a los esfuerzos en materia de sustentabilidad y de promoción del desarrollo humano.
Y para agregar, con referencia a esto último, vos planteaste del fallo de Shell y de Canadá, agregar que también en el libro hay otras menciones y aplicaciones e interpelaciones a la justicia a cómo pararse ante todos estos fenómenos, tanto hacia lo ambiental como lo social, la promoción del desarrollo humano, la promoción de los nuevos derechos, vinculados también, por ejemplo, a los derechos del consumidor, a los derechos a la vivienda, a la mirada moderna de los derechos humanos y la empresa. Así que, Bernardo, también alguna reflexión final sobre, bueno, estos desafíos que tiene el Poder Judicial, tanto de los fallos como de la administración, ¿no? Un Poder Judicial transparente, que atienda moderno, atienda las necesidades de la gente con un servicio de justicia accesible, etcétera, ¿no? Yo creo que con esto ya es suficiente para dar un cierre, porque son temas muy, muy abiertos. Bueno, muchas gracias por las excelentes preguntas, geniales, como bien dijiste, Julián. Muchas gracias por la atención y el interés. Seré muy breve en las respuestas por el tiempo. Si están interesados, YouTube, el canal Clicksuer, y se entra diciendo Bernardo Clicksuer Oficial. Porque si entran por Clicksuer van a encontrar muchísimas, según me previene Raúl Segarra, van a encontrar muchísimas cosas. Entonces, para entrar en el canal YouTube Clicksuer, donde encuentran las conferencias que di ayer con Leonardo Goff y otras conferencias recientes, Bernardo Clicksuer Oficial, YouTube, Bernardo Clicksuer Oficial. La primera pregunta, si esto puede ser disparador para la cooperación. Absolutamente, porque no es en el vacío, es la opinión pública mundial la que está exigiendo la cooperación. Con el Papa a la cabeza, ¿no? El Papa Francisco, siempre anticipándose a los tiempos, dedicó su nueva encíclica a esto que tú me preguntas, a la fraternidad, ¿no? Y dijo que el mundo tiene que ser un mundo fraterno, donde la cooperación sea absolutamente central. Hay una opinión pública mundial que exige la cooperación. Hay un proyecto importante de la cantidad de países significativo, más de 60 países, trabajando sobre un mecanismo de cooperación para enfrentar preventivamente las posibles nuevas pandemias, para que no encuentren al mundo al tanteo, digamos, tanteando, sino que ya haya un mecanismo de alarma cooperativo y ya haya, digamos, canales organizados de respuesta cooperativa. Ahora, están los intereses egoístas, anticooperación, desde perspectivas xenófobas, chauvinistas, visiones ultra derechistas del mundo, etc., como la del gobernante de Hungría, por ejemplo, para mencionar uno de tantos ejemplos, que convirtió al país en el número 1 del mundo en echar a los inmigrantes o ponerle barreras totales de una visión de un egoísmo nacional extremo, que le sirve, como a otros gobernantes de ultraderecha, que le sirve para engañar a las masas con el argumento de que la culpa la tienen los inmigrantes y que cerrándose totalmente todo mejoraría, o expulsándolos o atacándolos, los inmigrantes o los judíos, el razonamiento antisemita que impera en los white supremacists, por ejemplo, en los Estados Unidos, los grupos de ultraderecha en Alemania,
actualmente y en otros países europeos, o las minorías gitanas, o las minorías asiáticas que están siendo atacadas en Estados Unidos por los grupos de ultraderecha, etc. Están los intereses anticooperativos, los intereses de egoísmo nacional exacerbado o de egoísmo personal. Digamos, los líderes políticos que juegan a exacerbar los odios, el nacionalismo de ultraderecha para afianzar su poder, para engañar respecto por donde pasan las soluciones. Entonces es una lucha de las fuerzas cooperativas contra las fuerzas egoístas. En el plano más práctico se plasman iniciativas en beneficio de todo el género humano y resistencias supuestamente en beneficio de la población del país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en este momento hay una fuerza anticooperativa que ha tomado como bandera luchar contra la vacuna y contra las máscaras, ¿no? De ultraderecha, reaccionaria, una expresión muy fuerte de Internet, y ha elegido como estrategia que los integrantes más activos de estas fuerzas de ultraderecha, que hasta han conseguido un representante en el Parlamento, la diputada en el Parlamento que se representa, se ha puesto una estrella amarilla, y muchos de sus activistas tienen una estrella amarilla, porque dicen que lo de imponerle la vacuna, o presionar por la vacuna, o presionar por las mascarillas, es igual que lo que los nazis hicieron con los judíos. Imagínense, es delirante el argumento. Los nazis hicieron con los judíos identificarlos para matarlos a todos. Lo que se quiere hacer con la vacuna y con las mascarillas es salvarlos a todos, ¿no? Pero ese nivel de tratar de crear confusión, delirio, y de paso subalternizar y trivializar totalmente algo tan espantoso como el Holocausto, la matanza de gran parte del pueblo judío. Saben que los nazis tenían preparado activamente el museo de un pueblo exterminado. En la cabeza de Hitler estaba crear, después de la guerra que iba a ganar, el museo de un pueblo exterminado. Bueno, las fuerzas cooperativas tienen gran peso, la opinión pública mundial es cada vez más cooperativa porque eso le ha demostrado la historia concreta, y ese peso creciente se plasma en iniciativas como esta del retorno de los Estados Unidos de la presidencia de Biden a la Organización Mundial de la Salud en un plano prominente, y el retorno al gran pacto mundial de protección del medio ambiente de París, no solo Estados Unidos. Desde ya las fuerzas cooperativas están en muchísimos lugares. La pandemia es un desafío de tal naturaleza que obliga a la cooperación, contestando tu pregunta final. Entonces genera incentivos pro cooperación, para tratar de algún modo, de mucha envergadura. La segunda pregunta. El mundo con energías limpias no va a ser un mundo pobre. Se estima que cuando se abra plenamente el paso a las energías limpias, ya estamos muy cerca tecnológicamente, muy poco tiempo más, el costo de darle a un auto energía eólica, baterías, para ponerlo en términos muy concretos, o sea, eliminar el petróleo como sus derivados, etcétera, como combustible,
va a ser mucho más barato. Se va a ser mucho más barata la energía limpia que las energías contaminantes. Casi toda la industria automotriz, los líderes están optando actualmente por el automóvil eléctrico, porque saben que va en esa dirección, la demanda de la población va en esa dirección, y además las presiones por la sostenibilidad tienen un peso muy significativo. Entonces va a ser un mundo, si se gana la pelea por la energía limpia, va a ser un mundo en esa dirección. Finalmente, Julián, tu excelente anotación sobre la justicia no es un factor más, la justicia es un factor clave, porque abre caminos, y es uno de los tres poderes, concretamente, ¿no? Junto al parlamentario, que representa a toda la población masivamente, y junto al poder ejecutivo, que también representa a toda la población. Entonces, la justicia puede jugar un papel a favor o en contra, absolutamente sustancial. Estos fallos no son fallos sueltos. La opinión pública holandesa hubiera condenado a la justicia si la justicia no hubiera fallado como falló. O sea, los jueces sabían que la opinión pública holandesa quiere un mundo con energías limpias y no bajo riesgo permanente de contaminación. Y lo mismo sucedió con la justicia canadiense. No son las únicas. Puedo mencionar otros ejemplos, pero no da el tiempo para hacerlo. Pero diría, la conjunción de la alianza entre políticas públicas, donde el primero sea la gente, la responsabilidad social empresarial, sociedad civil movilizada, y una justicia abriendo caminos a las causas de bien público, es lo que está demandando la población masivamente, y permitirá que lleguemos a un mundo mejor. Bernardo, no quiero quedar mal con un oyente que mandó una pregunta justo cuando te leí las otras dos. Así que te la hago para hacer una reflexión final y cerramos con esto. Sebastián pregunta, ¿por qué cree que los países más poderosos no ayudan a la inversión que se necesitaría para coayudar al fin de la pandemia si la tasa de retorno a la inversión sería tan favorable? Eso es lo que pregunta The Economist, justamente. The Economist dice, si usted tuviera una inversión de este tipo, ¿por qué no la haría? Y bueno, el mundo no está regido exclusivamente por... desde el punto de vista ético, hay que hacer la inversión simplemente éticamente, porque son 10.000 muertos por día, ¿no? La cifra de la Organización Mundial de la Salud. Pero además tiene que haber visión de largo plazo, visión de estadista, esa visión que han tenido, que permitió que Sudáfrica saliera del apartheid, ¿no? Visión tipo Mandela, ¿no? Que aguantó 28 años en la cárcel para sacar pacíficamente, finalmente, a Sudáfrica del apartheid, digamos, que logró crear un consenso en contra del apartheid casi total a nivel mundial. La visión de Martin Luther King, que dio a largo plazo. Él podía ser sacrificado en el camino, como fue sacrificado, asesinado a los 38 años de edad, pero que la causa contra el racismo seguiría, y su testimonio sería de enorme utilidad. Se necesita que haya pueblos que se movilicen, que den mandato, que defiendan que esos mandatos se cumplan, y entonces va a haber las condiciones para que pueda haber un razonamiento de largo plazo
y todo no se ha devorado, como está siendo devorado con mucha frecuencia, por el lucro inmediato y el razonamiento cortoplacista inmediato. ¿Qué me importa si el 18.000% de retorno no es para mí? No es para mí, el 18.000% de retorno de que habla The Economist no es para una persona, es colectivo para la humanidad del sur. Termino, 2 ejemplos de personas del mundo de las vacunas y de los descubrimientos científicos que entendieron lo que esto significa. Uno es Jonas Salk, descubrió la vacuna más importante del mundo en su época, la vacuna contra la poliomielitis, y apostó el 18.000%, dijo, yo me puedo convertir en el hombre más rico del mundo, le dijo a los periodistas, todos los laboratorios me piden la patente de la vacuna y me pagan lo que quiera, pero no, que ¿acaso la luz del sol se puede patentar? Entrego esto al género humano, 0 patente. Entregó la vacuna contra la poliomielitis al género humano. O la de Madame Curie, la primera mujer premio Nobel de la ciencia en la historia, que descubrió la radioactividad, nada menos. ¿Y sabe lo que hizo Madame Curie con la patente de la radioactividad? Nuevamente la entregó como un bien colectivo. No sacó patente, la entregó como un bien colectivo. ¿Existe pensar en lo colectivo o solo en el egoísmo y la ganancia de corto plazo? Lo que impide el 18.000% de tu magnífica pregunta es el razonamiento que no pone lo colectivo encima, al frente de todo, que es al mismo tiempo que desecha la ética como criterio central para decir la conjunción de las 2 cosas, la ética y pensar en lo colectivo, como lo hicieron Moisés y Jesús de Nazaret, es la que va a permitir el cambio. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias nuevamente al Centro de Formación Judicial, a Gerardo. La verdad que ha sido un gran comienzo para este curso, ¿no? Que es un total, son 4 miércoles, así que ha sido muy inspirador y ha dejado seguramente muchos interrogantes que podrán también ser respondidos en los próximos encuentros.